Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es César O'Donnell Pérez del Río. Estudio la licenciatura en Criminología y estoy en sexto cuatrimestre. El tema de hoy es la pena de muerte y la opinión pública en México sobre la pena capital. La pena de muerte no solo castiga un delito, elimina cualquier posibilidad de corregir un error. La pena de muerte es la sanción más severa que puede imponer el Estado, al consistir en la privación definitiva de la vida como castigo por delitos graves. Su aplicación ha generado un debate constante entre quienes la consideran un acto de justicia y quienes la ven como una violación a los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional han evidenciado errores judiciales irreversibles, mientras que en México se encuentra prohibida, reflejando una postura orientada a la protección de la dignidad humana. En México la pena de muerte no se aplica. En México la pena de muerte está totalmente prohibida desde 2005 en la Constitución. El país la eliminó por razones de derechos humanos y forma parte de tratados internacionales que impiden su restablecimiento. Socialmente, la mayoría de la población ha tenido posturas divididas, pero el Estado mantiene una postura abolicionista. México lleva más de 15 años sin aplicarla y, aún así, mantiene índices altos de criminalidad, lo que demuestra que su ausencia no ha sido suficiente por sí sola para reducir delitos. En Canadá tampoco se aplica. Canadá abolió la pena de muerte en 1976. La sociedad en su mayoría está en contra de esta práctica. Lleva décadas sin aplicarla y presenta índices de criminalidad más bajos en comparación con países que sí la utilizan, lo que sugiere que existen otros factores más importantes para reducir el delito como políticas sociales y prevención. Francia tampoco la aplica. Francia eliminó la pena de muerte en 1981 y desde entonces mantiene una postura firme en contra. La sociedad la rechaza ampliamente y promueve su abolición a nivel internacional. Actualmente tiene niveles de criminalidad relativamente controlados en comparación con países que sí aplican la pena capital, lo que refuerza la idea de que esta no es indispensable para mantener el orden social. Estados Unidos, al contrario, sí lo aplica. Estados Unidos mantiene la pena de muerte en algunos estados desde hace décadas. No es uniforme, ya que cada estado decide si aplicarlo o no. Existe, existe aceptación parcial. Algunos ciudadanos la apoyan como castigo ejemplar, mientras otros la rechazan por errores judiciales. Según informes, en 2024 hubo ejecuciones, aunque en menor número que en otros países. En cuanto a resultados, no hay evidencia clara de que reduzca la criminalidad, ya que hay estados con y sin pena de muerte que presentan niveles similares de violencia. China sí lo aplica. China es el país que más utiliza la pena de muerte en el mundo desde hace décadas. Su legislación la contempla para delitos graves como corrupción o narcotráfico. Existe una aceptación social influida por el sistema político. Sin embargo, no hay transparencia en los datos, aunque se estima que se ejecutan miles de personas cada año. A pesar de su uso frecuente, no hay evidencia pública clara de que haya eliminado la delincuencia. Arabia Saudita sí lo aplica. Arabia Saudita aplica la pena de muerte de manera constante. Desde hace años, incluso con un aumento reciente en ejecuciones, se utiliza para delitos graves e inclusión a algunos relacionados con disidencia política. Existe aceptación dentro de su sistema legal basado en la ley islámica. Sin embargo, sigue presentando problemas de derechos humanos y no hay pruebas concluyentes de que reduzca significativamente la criminalidad. En la cuestión de la encuesta, estos fueron los resultados de la encuesta sobre la pena de muerte. De las 29 personas contestaron la encuesta. Estas son las edades de menos de 18 años, 18 a 25 años, 26 a 35 años o 36 años o más. En este caso, en esta encuesta participaron gente de más de 26 a 35 años, a diferencia de los menores de 18 años. Su nivel de estudios en la mayoría de los encuestados pertenece a un nivel de preparatoria y universidad, presentando una distribución equilibrada entre ambos grupos, mientras que el nivel secundaria tiene menor participación. Lo que contestó la sociedad sobre si sabe lo que es la pena de muerte, la gran mayoría de los encuestados de 28 de 29 personas afirma tener conocimiento sobre la pena de muerte, mientras que solo una persona indica no conocer del tema. ¿En qué países considera la gente que aún se aplica la pena de muerte? La mayoría de los encuestados identifica a Estados Unidos y China como países donde se aplica la pena de muerte, así como en algunos países de Medio Oriente. Sin embargo, también se observa respuestas incorrectas o desconocimiento en algunos casos. Esto demuestra que existe un conocimiento general sobre el tema, pero no totalmente preciso, ya que algunos participantes mencionaron países donde no se aplica o no tenían certeza.
que en este caso consideraron Estados Unidos de América, Venezuela, Jamaica, Australia, entre otros. Se sabía si en México estaba prohibida. La mayoría de los encuestados de 25 de 29 tienen conocimiento de que en México está prohibida la pena de muerte, mientras que en minoría aún lo desconoce. Esto demuestra que existe un buen nivel de conocimiento sobre la legislación mexicana, aunque todavía hay un pequeño porcentaje de personas que no está. ¿Se está a favor o en contra de la pena de muerte? La mayoría de los encuestados está a favor de la pena de muerte, aunque existe una proporción considerable en contra y un pequeño grupo que no tiene una postura definida. Esto demuestra que la opinión está dividida, lo que refleja que la pena de muerte es un tema controversial que genera diferentes posturas en la sociedad. ¿En qué casos se considera que debería aplicarse? La mayoría de los encuestados considera que la pena de muerte debería aplicarse principalmente en delitos como violación y homicidio, mientras que menos personas la relacionan con el narcotráfico o consideran que no debería aplicarse en ningún caso. Como vemos, la violación en el delito donde las más personas creen que debería aplicarse, lo que demuestra un nivel de rechazo social hacia este tipo de crimen, que en este caso los índices de criminalidad son homicidio, secuestro, violación, narcotráfico o ninguno. ¿Se cree que la pena de muerte reduce la delincuencia? Esto refleja que existe la creencia general de que la pena de muerte puede funcionar como medida de prevención del delito, aunque no todos están completamente convencidos. Sin embargo, estudios internacionales señalan que no hay evidencia clara de que reduzca la delincuencia. ¿Qué es más importante para la sociedad? La mayoría de los encuestados considera más importante castigar al delincuente, mientras que una menor parte prioriza la protección de los derechos humanos. Esto se relaciona con las respuestas anteriores, donde muchos también estaban a favor de la pena de muerte. ¿Se cree que el sistema de justicia pueda cometer errores al condenar a muerte? La mitad de los encuestados considera que el sistema de justicia sí puede cometer errores, mientras que un porcentaje importante duda de ella o no está completamente seguro. Si el sistema puede equivocarse, ¿aplicar la pena de muerte podría implicar riesgos irreversibles? ¿Por qué? Las respuestas muestran que los encuestados perciben el sistema de justicia como imperfecto, destacando problemas como la corrupción, errores de las investigaciones, falta de capacitación y el riesgo de condenar a personas inocentes. La respuesta más destacada fue: toda decisión del sistema judicial depende de la interpretación de pruebas, por lo que una evidencia que demuestre inocencia puede ser mal valorada, provocando que un inocente sea condenado por un error o mala interpretación. En la opinión de la sociedad, ¿la pena de muerte viola los derechos humanos? La mayoría de los encuestados considera que la pena de muerte no tiene una respuesta absoluta en relación con los derechos humanos, ya que su aplicación depende del tipo del delito y las circunstancias en que se presente. Un grupo menor opina que no representa una violación a los derechos humanos, mientras que una minoría considera que sí los vulnera. Postura sobre la pena de muerte. Las opiniones de los encuestados reflejan una gran diversidad de posturas frente a la pena de muerte. Un sector importante se muestra a favor, argumentando que es una medida justa para castigar delitos graves y prevenir futuras conductas delictivas. Por otro lado, algunos consideran que viola los derechos humanos y que ninguna autoridad debería tener la facultad de quitar la vida. Finalmente, una parte de los participantes adopta una postura intermedia, señalando de su aplicación dependería de las circunstancias del caso y de la eficacia del sistema de justicia, especialmente para evitar errores y abusos. De las respuestas más destacadas se encuentra: la pena de muerte puede parecer una solución para reducir la delincuencia, pero su efectividad depende del sistema de justicia. Si éste es débil o corrupto, no será una amenaza real para los delincuentes y puede provocar que se condene a personas inocentes. En cambio, en un sistema eficiente, sí podría influir en la disminución del delito. A lo contrario, dice otra respuesta: nadie debería tener el poder de quitar la vida, ya que todos los seres humanos tienen derecho a ella. En conclusión, a partir de los resultados de la encuesta, se observa que la pena de muerte es un tema altamente controversial que divide a la sociedad, aunque una parte importante de los encuestados se muestra a favor, principalmente por considerar un castigo justo para delitos graves y una posible forma de reducir la delincuencia. También existe un sector que se opone al considerarla una violación a los derechos humanos. Además, una gran parte adopta una postura intermedia, señalando que su aplicación depende del caso.
Esta percepción se relaciona con el análisis internacional, donde países como Estados Unidos, China, Arabia Saudita aún aplican la pena de muerte, mientras que otros como México, Canadá y Francia la han abolido. Sin embargo, los datos muestran que la existencia de esta pena no garantiza una disminución de la delincuencia, ya que hay países que la aplican con altos índices delictivos y otros que no lo aplican con mejores niveles de seguridad. Asimismo, uno de los aspectos más relevantes que surgió en la encuesta es la desconfianza en el sistema de justicia, debido a factores como la corrupción, errores en las investigaciones y el riesgo de condenar a personas inocentes. Esto cobra mayor importancia al tratarse de una sanción irreversible como la pena de muerte. En conclusión, la pena de muerte no solo depende de la gravedad del delito, sino también de la eficacia y confiabilidad del sistema de justicia. Por ello, su aplicación representa un dilema complejo que involucra aspectos legales, sociales, éticos e incluso internacionales. Hasta aquí pues finaliza el tema de la pena de muerte. Espero les haya gustado mi exposición y quedo al pendiente de mi calificación. Buenas noches.